quiero que abra su Biblia y que busque conmigo en el Antiguo Testamento el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Quiero reflexionar bajo el título El camino del líder hacia el propósito divino. El camino del líder hacia el propósito divino. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, encontramos un momento transitorio. Encontramos una determinación divina por provocar un cambio que iba a estremecer en alguna medida a la nación de Israel. Yo voy a leer de la traducción Dios habla hoy, pero cualquier traducción que usted tenga a la mano va a ser útil para que vaya siguiendo el desarrollo del pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Como vamos a estar sentaditos por unos 40 minutos, pónganse todos en pie y escuchen lo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Padre que estás en los cielos, Señor, bendecimos que tu presencia está con nosotros en este lugar. Nuestro corazón se alegra, se llena de regocijo de saber que somos amados, escogidos, y que somos conducidos a través de estos momentos de coinonía, Señor, de amistad y fraternidad, a una revelación más poderosa de tu presencia en nosotros. Te rogamos, Cristo Jesús, que seas real en nuestra vida, que nos hables poderosamente, que nos empoderes para continuar junto contigo haciendo la labor de la extensión del reino y edificando lo que tú deseas a través de nosotros y en nosotros. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Cuando nosotros nos encontramos con algún hombre, con alguna mujer, algún conocido que se ha ido alejando del corazón de Dios, es natural que sintamos algún tipo de tristeza. Yo acabo de cumplir el año pasado 40 años, 4 décadas ya. Y en mis 40 años he ido conociendo diferentes historias, muchas de ellas de amigos cercanos con los cuales crecimos juntos en un colegio cristiano, crecimos juntos en una congregación, pero algunos de ellos con un corazón hoy en el presente completamente distanciados de Dios. Esa podría haber sido mi propia historia. Yo luché mucho, me resistí mucho, me rebelé mucho en contra de Dios y rechacé por mucho tiempo el propósito que Él tenía para mi vida. Y era completamente normal que cuando yo hablaba con alguna otra persona en ese periodo que yo estaba viviendo de rebelión, mucha gente me expresaba su tristeza. Me decían: si Dios te ha escogido, si Dios te ha llamado, si Dios quiere empoderarte para hacer cosas grandes en su nombre. Y una persona en particular me decía: no sabes cuánta tristeza tengo de saber que estás rechazando la grandeza que Dios tiene para ti. Ahora, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de lamento, de saber que alguien había estado viviendo íntimamente su relación con Dios, aceptando a cabalidad y obedeciendo el designio de Dios para su vida, que tome la determinación de alejarse, para muchos es lamentable. Y así se encontraba Samuel. Experimentó un dolor debido a que Saúl, quien había sido el primer rey de Israel, había tornado su corazón lejos de Dios. Y en este momento encontramos al profeta Samuel llorando amargamente y diciendo: ¿qué es lo que ha pasado con Saúl? Así como alguna madre de familia, algún padre de familia, algún esposo o esposa, probablemente en la intimidad de su casa llora amargamente por algún hijo, por su pareja, por algún familiar en particular que usted dice: él estaba apasionado por Dios, él estaba caminando desde pequeño en el designio divino, y por alguna razón, vaya usted a saber qué tipo de cosas, ellos ahora caminan alejados. El corazón se duele y es completamente normal llorarlo.
Y es completamente natural sentirse triste, pero es responsabilidad de nosotros, como así lo ilustra este pasaje, que sepamos ir en busca de la presencia de Dios para saber cómo salir de ese estado de tristeza y reconocer que a los que Dios ha escogido de antemano, como fue mi caso, hasta del pelo nos va a traer. Pero en ese momento Samuel no lo entendía, lloraba. Y no le consultó a Dios sobre cuál era el siguiente paso, aunque ya se sabía que Saúl iba a ser reemplazado como rey. Entonces, consciente Samuel de que que Saúl no iba a cambiar, viene Dios y reprende al profeta y le dice: bueno, ya basta de llorar. Este es el momento de que hagas lo que necesito que hagas y que vayas y que elijas un nuevo rey para la nación. Dios entonces le instruye a Samuel que vaya a Belén y que encuentre a un hombre llamado Isaí, porque uno de los hijos de Isaí se iba a convertir en el próximo monarca. La preocupación que comenzó a latir en el corazón de Samuel en ese momento, porque pasó de la tristeza de decir: mi amigo Saúl, al que yo ungí, al que yo elegí, al que contaba con el favor de Dios, ahora que ha caído en desgracia, pasa el momento de tristeza a convertirse en un pavor, en un temor, en una gran preocupación, porque ahora sobre los hombros de Samuel recae la responsabilidad de elegir al sucesor de Saúl. Y como Saúl, lo que había experimentado era un cambio en su naturaleza. Al principio de su reinado encontramos un Saúl mucho más dócil, un Saúl que no buscaba venganza contra aquellos que lo menospreciaban. Pero para este momento Samuel teme represalias. Dice: ¿cómo me va a llegar a tratar Saúl si él se da cuenta que yo voy ahorita en este momento a cumplir por voluntad de Dios el elegir un nuevo rey? Y entonces en el relato dice, estamos en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, dice el versículo 2, la reacción de Samuel. ¿Y cómo haré para ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. Así es el escenario, así es el contexto de la elección de David como sucesor de Saúl, con un hombre preocupado porque su vida corre peligro, porque un hombre que tenía un corazón que amaba a Dios cayó en desgracia. Así como comienza entonces la elección de David, con 3 momentos específicos que yo quiero que los analicemos, porque creo que se relacionan mucho con aquellos que aceptan de voluntad unirse a un nivel de liderazgo que probablemente trasciende a lo que en un momento se puede hacer a nivel pastoral. Los pastores necesitamos consejeros a nuestro alrededor. El ministerio es solitario. El ministerio a veces es difícil, pero en la multitud de consejeros se encuentra ¿qué? La sabiduría. Entonces, si hay hoy en la mañana 11 personas que están decidiendo colocarse con la congregación misma en la brecha para ver el mover de Dios poderosamente en esta iglesia, yo anticipo que van a llegar a suceder algunas cosas. No me lo invento yo, sino que es lo que mi experiencia personal me ha dicho, pero también lo que históricamente vemos que pasa cuando la gente le dice sí a Dios. Cuando aceptamos el designio de que Dios nos quiere usar. Quizás por esa razón es que no es mucha la gente que está haciendo fila para servir a Dios a tiempo completo. Fíjense, para los que conocen parte de la historia del ministerio del que yo formé parte, mi papá como pastor fundador de una iglesia tenía una visión bastante amplia de misiones y eso lo llevó a otro país. Estando en Estados Unidos, a donde él ahora vive, después de múltiples viajes, visitas, de conocer gente, de visitar iglesias, de ir sabiendo cómo es el ministerio pastoral en Estados Unidos, hay una tremenda crisis en esa nación.
Cosas que no se ven, cosas que probablemente no se escuchan, porque todo lo que sale a través de los medios sociales, de la radio, la televisión, son esas grandes iglesiotas con ministerios de alabanza grandísimos, con cientos de servidores, con miles de personas, pero hay pequeñas iglesias en muchos lugares de Estados Unidos, para que lo entienda, 60% de ellas sin un pastor. De ese 60% de iglesias, 40% probablemente en este año van a cerrar. Porque no hay nadie que esté aceptando colocarse en la brecha para seguir haciendo la labor de la extensión del reino de Dios. Por eso es que yo respeto y bendigo a los que le dicen sí al Señor. Ellos merecen probablemente mayor honra, porque están dispuestos a soportar lo que sea necesario con tal de que Cristo sea reconocido en otros. Por eso yo sentí, créame, un gran honor cuando la pastora me dice: venga por favor, ministremos a la nueva directiva. Dije: qué privilegio. Porque usted y yo en este día, ¿qué fecha estamos? 21. Marque esta fecha. Nuestros ojos están viendo historia. Es un día histórico, porque este puede ser el comienzo del siguiente nivel de bendición que Dios tiene para Fresca Unción. ¿Lo cree o no lo cree? Dele ese fuerte aplauso a Dios. Créalo. Y nuestros ojos nos están permitiendo verlo. Y nuestro Dios nos ha permitido y me ha dado a mí el privilegio de venir en esta fecha a ver el comienzo de una bendición sobrenatural. Porque hubo alguien que decidió decirle sí a ese llamado de Dios. Lo que yo deseo es que usted de la misma manera pueda contagiarse de ese sí. Que ese sí no quede solamente con 11 elegidos. Que ese sí sea un sí que también usted esté dispuesto en esta mañana a levantarse de sus pies, mirar hacia el cielo y decirle al Señor: Señor, heme aquí. Yo te digo sí a lo que tú desees hacer conmigo y a través de mi vida. No es solo 11 elegidos, es toda una iglesia completa que, como dice su nombre, es una iglesia que pertenece a Cristo. Y cada uno de nosotros con una función en particular que debemos ir trabajando en buscarla y conocerla. Ahora que yo veía las imágenes de los diferentes niveles de la lectura de la palabra, yo estoy convencido que aquellos que han entrado en este proceso de lectura de un año de la palabra completa, más de alguno va a recibir a través de la palabra la confirmación de lo que Dios quiere hacer en ustedes y en esta iglesia a través de ustedes. Así va a ser. Eso va a ser una realidad. Eso sí, hay diferentes cosas en el camino. Llegar a ver el propósito divino satisfecho en la vida de una persona a veces es un camino complicado, marcado por 3 momentos que lo vamos a ver a la luz de la historia de David. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer momento de los 3 momentos que quiero que veamos. El momento cuando Dios revela quién es su escogido. Versículo número 11. Primer libro de Samuel 16. Dice: finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Isaí. Manda buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Isaí lo mandó a llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es. Así que levántate y conságralo como rey. Versículo 13. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento, escuche bien, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Dios había revelado a Samuel que uno de los hijos de Isaí iba a convertirse en el próximo rey. Creo que está esa valiosa lección de entender que a pesar de los sentimientos que podamos nosotros tener en conflicto con lo que Dios nos dice,
es mejor que obedezcamos. Samuel temía por su vida, pero aún así se puso en pie. Fue a Belén y buscó a ese hombre llamado Isaí. Tenía toda la capacidad Saúl como para poder perseguir al profeta y matarlo. Lo demuestra lo que vino a continuación en la historia de David. Lleno de una sed de venganza, comienza a perseguir al que había sido elegido como rey. Entonces se podría decir que Samuel conocía las malas pasadas de Saúl y que de repente se le cruzaban los cables. Creo que el pueblo también conocía que si David estaba en presencia de Saúl en algunas ocasiones tocando la lira, era porque Saúl tenía sus conflictos internos que se manifestaban de repente. Era una especie de líder bien volátil. A veces andaba de buenas, a veces andaba de malas. ¿Cuántos se identifican? Yo. Hay mañanas que me levanto con el pie izquierdo. Y entonces en ese conflicto estaba Samuel de decir: Señor, yo sé que te tengo que obedecer. O sea, yo sé que tú has tomado una determinación sobre quiénes son los que van a conducir a tu pueblo a ese estado en el que tú deseas ver a la nación. Y entonces cuando llega finalmente Samuel, no sé si armado de valor, pero con temor, y temor de parte de los ancianos, dice el relato de Belén, que cuando lo ven llegar, dice: aquí va a pasar algo. Porque no llegaba el profeta así por así. Y entonces los ancianos del pueblo se llenaron de temor porque dijeron: híjole, a nosotros nos tocó. O sea, de todas las tribus, de todos los pueblos, salimos nosotros sorteados porque viene el profeta, porque aparentemente algo sucede con nosotros. No sabían si eran buenas noticias, no sabían si eran malas noticias, pero el temor de ellos estaba en caer en el lado equivocado de la ira de Saúl. A pesar de todo, Samuel llegó a hacer lo que se le pidió. Al preguntar a Isaí, el padre de David, si no había una persona más después de todo el desfile de los hijos de Isaí, aquellos que no solamente tenían el buen parecer, sino que tenían humanamente hablando las capacidades, el porte, la altura, el vigor, como para ser, por lo menos desde el punto de vista de la autoridad, de la presencia física de ellos, buenos candidatos para ser reyes. Pero ninguno de ellos con ese sello de autorización divino. Y no destacaba entonces David físicamente como sus hermanos mayores, pero si Dios vio algo, fue su corazón. En ese instante, la vida de David cambia dramáticamente. Samuel viene y lo unge como rey. Y lo que me gusta es lo que leímos al final del versículo 13, que dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él, otorgándole una unción especial para el servicio real. David iba a necesitar la fortaleza del Espíritu de Dios para ser un líder eficaz. Entenderá por qué el Señor Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, que había que esperar pacientemente el poder que iba a descender de lo alto para facilitarles a ellos la capacidad de ser efectivos en el ministerio. Entonces yo me hago la pregunta, y que no es una pregunta retórica, realmente quiero que me la conteste. ¿Ustedes creen que los creyentes de hoy en día necesitamos al Espíritu Santo? Y es que sin duda, todos los que ahora caminamos en el camino de la verdad requerimos unción de lo alto, unción espiritual. Por eso es que Dios nos ofrece ese bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es que es uno de los momentos trascendentales de la historia del creyente, desde el momento en el que dice sí al nacimiento espiritual. No creo que sea una coincidencia
que una de las imágenes que usted ve acá es la caída del Espíritu de Dios sobre aquellos que estaban clamando el poder divino para ser efectivos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Apopa, en Fresca Unción. No es una casualidad, no es una coincidencia. No es porque la imagen se ve bonita y había que colocar algo en el trasfondo. Es porque en esta iglesia y en toda iglesia se debe reconocer que el poder del Espíritu Santo es el único que nos capacita para ser efectivos en el ministerio. ¿Cuántos quieren ese Espíritu divino? El Espíritu de Dios no es el acompañante que viene a nosotros solamente para bienestar emocional, aunque sí lo es. Y me alegra saber lo que lo es. Porque servirle a Dios es una montaña rusa de subes y bajas emocionales. Que a veces de repente no es solamente que se levanta usted de malas pulgas, sino que a veces el contexto mismo lo empuja a usted a experimentar un montón de sentimientos que entran en conflicto con su fe. Que por qué razón no termina de entender el hermano esto, que por qué razón sucedió esta otra situación, que por qué razón me vienen a cobrar en este momento, que por qué razón viene esta amenaza, y un sinfín de momentos, de elementos, de episodios, todos ellos que hacen que nuestros sentimientos comiencen a moverse y a salpicar, a veces de una manera incontrolada. Pero debemos recordar que el Señor Jesús decía: les conviene que yo me vaya porque voy a enviarles uno. Que en la definición natural de qué significaba ser Espíritu Santo estaba también ser un administrador. Si alguien, gracias a Dios, me ayuda a administrar mis emociones, ese es el Espíritu de Dios. Porque hay días en los cuales usted quiere levantarse y dejarlo todo tirado. Pero el Espíritu de Dios es el que administra esas emociones y lo que hace es que cambia el lamento en danza, la tristeza en alegría. Todas emociones válidas. La palabra no le está diciendo no te sientas triste, no te sientas mal, no llores, no. Simplemente le está diciendo inmediatamente de la manifestación que estás teniendo en ese momento, debes entender que el Espíritu Divino puede cambiar esa situación y darte lo que necesitas a nivel espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué cree que David lo describe la palabra como un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios? Porque se dejó saturar por el Espíritu de Dios para que el Espíritu sacara de él lo que no era útil y colocara lo que sí era útil. Es que si vamos a creer que el Espíritu Santo solo se manifiesta a partir del libro de los Hechos, estamos equivocados. El Espíritu siempre ha estado desde el mismo establecimiento de la tierra, se paseaba sobre las tierras. Porque su presencia es vital para que las cosas florezcan. Su presencia es, cuando digo vital, hablamos de dar vida. Es vitalidad, es vida, es lo que nos hace a nosotros abrir no literalmente nuestros ojos físicos, sino nuestros ojos espirituales para conocer la vida y vida en abundancia. Entonces no podemos menospreciar la labor del Espíritu Santo. Ahora, es posible que David y su familia no hayan comprendido el significado total de ser llenos del Espíritu Santo de la manera como hoy lo entendemos. Quizá no se dieron cuenta de que David iba a ser el próximo rey de Israel, o que Dios lo había elegido para servirle. O sea, en ese momento creo que no dimensionaban lo que estaba a punto de ocurrir, porque parece ser que la vida siguió de manera natural, nada cambió. Pero lo que sí estaba pasando es que Dios estaba trabajando en el interior de David. No hay tiempo desperdiciado desde el momento en el que uno le dice sí a Dios. No hay tiempo desperdiciado. Desde que yo salgo del ministerio en el que tuve la oportunidad de pastorear en el 2020, salgo literalmente a un espacio de incertidumbre, sin saber cuál era mi siguiente paso ministerial.
Y en una conversación reciente con una persona me dice, creo que es momento que hables sinceramente con Dios y volvás a decirle sí a lo que Él te está pidiendo. Y eso me impactó. Porque dije, probablemente damos por sentado que Dios sabe que le queremos servir. Y asumimos que como es un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce, sí, Él sabe que voy a servirle. Sí, Él sabe que yo quiero hacer algo por Él. Pero a veces necesita oír de nuestra boca, Señor, yo iré. Llevaré tu gloria a las naciones. Portaré la cruz y te voy a seguir. Aún los hombres veteranos de 60, 70 años de ministerio, creo que todas las mañanas se levantan negándose a sí mismo, tomando su cruz y diciéndole al Señor, sí Señor, en este día te voy a seguir. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros le revelamos a Dios esa disposición del corazón? Viene el Señor y dice, ay papá, mira, eso es lo que me hacía falta escuchar de ti. Siempre le había dicho yo a mi familia que Dios, a mi esposa en particular, le digo, Dios es un caballero. Dios no anda imponiéndose sobre la persona, Dios está buscando corazones dispuestos. Pero una vez usted abre esa puerta de autorización al poder de Dios en su vida, prepárese para ver cómo diariamente usted es transformado de gloria en gloria. Y eso es lo que estaba pasando con David. Sí lo veían los hermanos, el papá, lo veía la nación. Decían, no pasa nada. Y que no él iba a ser el rey. Allá sigue Saúl. Pero el Señor trabajando en ese corazón, trabajando en ese corazón, trabajando internamente, hasta llevarlo a ser un corazón similar al corazón divino. ¿Cuántos están convencidos de que Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está trabajando activamente por llevarnos a ese propósito? ¿Cuántos de ustedes están preparados y listos para decirle sí al Señor? Bajaron los amenes. Bajan los amenes. Pero yo quiero que usted sepa que la labor que Dios le está pidiendo que usted haga, usted no la va a hacer solo. El Espíritu Santo va a estar con usted. Su sí puede ser un rotundo sí, porque Él lo ha prometido. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, en el primer momento de ese camino del líder hacia comenzar a vivir el propósito divino, está el reconocer que somos elegidos por Dios, que el Señor puso su mirada sobre nosotros. El segundo momento lo encontramos en el capítulo 19, siempre del primer libro de Samuel. El segundo momento es el momento cuando las fuerzas de las tinieblas ordenan destruirnos. El momento cuando Saúl ordenó la muerte de David. Capítulo 19, versículo 1 y 2, primer libro de Samuel. Saúl ordenó a su hijo Jonatán y a todos sus oficiales que mataran a David. Pero Jonatán, que quería mucho a David, lo puso sobre aviso. Le dijo, Saúl, mi padre, está tratando de matarte. Así que mañana temprano ten cuidado y quédate escondido en algún lugar secreto. Salte al 18. Así fue como David logró escapar y fue a ver a Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Luego David y Samuel se fueron a vivir a Naiot. Y cuando Saúl se enteró de que David se hallaba en Naiot de Rama, continuó la persecución. David había sido leal al servicio de Saúl. Pero los celos de Saúl surgieron debido a los éxitos que David comenzaba a acumular. Es que no tengo la más mínima duda que el enemigo se había apoderado del corazón de Saúl,
Porque si algo detesta Satanás es ver cristianos en victoria. Verlo a usted en bendición, ver su matrimonio sólido, ver a sus hijos sirviendo al Señor. Ese es el mejor testimonio que Satanás tiene de que él es un perdedor. Le molesta en sobremanera. Ayer estaba compartiendo con un ministerio de alabanza y les decía en son de broma y en son de en serio, pero gracias a Dios ustedes son una iglesia que lee la Biblia de principio a fin. Entonces usted estará de acuerdo conmigo en reconocer y saber que al final de la historia nosotros estamos en el equipo vencedor. Nuestro Dios todopoderoso va a ganar. Satanás se sabe derrotado. Satanás ya está condenado. No tiene ni siquiera potestad sobre los hijos de Dios, porque aún debe pedir permiso para perturbarnos. Entonces, sabiendo eso, yo le trataba de explicar a mis hijos esos, a los más pequeñitos, y le decía, es que lo que el enemigo a veces quiere para vernos tristes es comenzar a sacudir el árbol y hacer ruido. Pero si nos vamos a lo que la palabra de Dios dice, que vamos a ser como árboles plantados junto a una corriente de agua que va a alimentarse continuamente de ese río que puede brotar directamente del trono de la presencia de Dios hacia nosotros y nos vuelve árboles frondosos y consolidados. Que el enemigo menee las ramas lo que quiera, pero nosotros somos inconmovibles porque estamos en Cristo. Eso sí, arrecian los celos. Los celos de Saúl comenzaron a intensificarse al sentir que el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Incluso si él mismo no lo reconocía, Saúl debería de haber entendido que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Entonces, temeroso y lleno de celos por los logros de David, Saúl ordena a Jonatán y a sus siervos que lo maten. Jonatán, siendo buen amigo de David, le advierte de los planes de su padre. Y yo siempre me pongo a pensar cuál va a ser mi reacción. Me anticipo a veces a momentos. Dentro de nuestra familia, tanto mi familia política como mi familia por sangre, habíamos venido experimentando diferentes momentos difíciles y complicados a nivel de diagnóstico de salud. Tanto mi papá como mi suegro, a los dos les diagnosticaron cáncer de próstata. Y cada uno de esos momentos, yo los recuerdo muy bien cuando ambos nos dijeron en momentos distintos. Pero entonces mi mente comenzó a moverse y a moverse aceleradamente hacia los diferentes escenarios de lo que podría llegar a resultar de un diagnóstico como ese. Entonces me puse a imaginar qué pasa si empeora, qué pasa si el otro empeora, qué pasa si uno es sanado, qué pasa si el otro no es sanado, qué pasa si uno finalmente muriera y qué pasa si el otro no muere. Y mi mente comenzó a correr rápidamente por diferentes escenarios, tratando de anticipar cuál tendría que ser mi reacción en ese momento, porque estoy seguro que mi familia va a buscar algún tipo de apoyo cuando las circunstancias comiencen a complicarse. Yo decía, yo quisiera de alguna manera sentirme preparado y listo, porque créame, o sea, yo podría predicar bonito, pero no soy el mejor consolador. Me cuesta porque a veces también a mí me pegan emocionalmente las cosas y a veces uno es el que requiere primeramente ser consolado. Entonces yo me ponía a pensar en eso y decía, Señor, o sea, pero y en la medida que vayamos recorriendo este camino, ¿cómo debo sentirme? ¿Cómo debo manejar mis emociones? ¿Qué es lo que el Espíritu va a necesitar colocar en mí en una porción doble, triple o hasta en cuarta porción
con tal de poder caminar un día más en la incertidumbre de este diagnóstico. Y entonces comencé a leer el himnario de los judíos llamado los Salmos. Porque si algo yo he aprendido desde pequeño es que en la alabanza y la oración también hay consuelo. Y comencé a buscar eso. Comencé a buscar ese consuelo de la alabanza. Comencé a leer los salmos, comencé a creer y a decir, Señor, así como el salmista lo declara. A veces ya no tenemos ni siquiera la voluntad para combatir y contrarrestar lo que está sucediendo. Pero sí creemos y confiamos que el Señor es quien se encarga de honrar a muchos, pero también de hacer caer a nuestros enemigos. Y entonces yo toda la circunstancia se la entregué al Señor. Dije, yo no quiero pelear, pero tú eres el guerrero, como lo cantábamos, Jehová de los ejércitos. Que hasta el día de hoy ninguna batalla ha sido perdida por el general. Y no va a ser este el día, ni ese va a ser el diagnóstico que el Señor va a ser ridiculizado, porque Él va a vencer. Y eso es lo que estaba en el corazón de David. Aquí vienen mis enemigos. Eso sí, fue sabio, porque buscó consejo maduro y se fue a donde Samuel. Y a menudo siento yo que las personas intentamos enfrentar las cosas y las agresiones del enemigo, quizá por vergüenza o quizá por necedad de no querer pedir ayuda, pero lo hacemos solos. Aunque yo creo que no siempre es sabio que nosotros compartamos todas nuestras intimidades con la gente, sí creo que es esencial que le pidamos a Dios que nos muestre a aquella persona madura en la fe que nos puede ofrecer, en primer lugar, un hombre en el cual tengamos que llorar si es necesario llorar. Una palabra de ánimo o el consejo sabio cuando se va a requerir. La cuestión es que a pesar de que David va y busca el consuelo en presencia de Dios y busca el apoyo espiritual y moral por parte de Samuel, por más que David intentaba incluso distanciarse del conflicto, viene Saúl y descubre a dónde estaba David. Envía a sus hombres para capturarlo. Pero lo que encontramos ahí es lo que después, como yo le repito, en los salmos continuamente declara David y dice: perseguiste a mis enemigos y fuiste tú quien los aplastaste. Esa garantía de la victoria que se encuentra en manos de Dios es la que motiva al líder a decirle sí al Señor en el compromiso de servirle. Porque de nuevo se lo repito, la oposición está presente. Y el malestar del enemigo de vernos en victoria es real. Pero poderoso es nuestro Dios, que nos va a defender de principio a fin. A sus ángeles va a mandar a que nos rodeen y nos protejan. ¿Cuántos dicen amén? En el tercer momento, después de la elección de David como rey, después de la orden de Saúl de matar a David, lo tercero que ocurre es que David comienza a rodearse de seguidores. Vamos al capítulo 22, primer libro de Samuel. Versículo número 1 dice: David se fue de ahí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos. Y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres.
Si usted ve el relato, si usted lo lee, si usted lo ve desde la perspectiva del hombre natural, usted dice, a David lo comenzaron a seguir solo fichitas. Porque dice el pasaje, se le unen los oprimidos, se le unen los endeudados, se le unen los descontentos. ¿Cómo hacer para guiar a un grupo de personas que se encuentran en ese estado emocional y sentimental? Si es que ya el hombre de por sí está luchando con sus propios conflictos, y cuando él esperaba algún tipo de apoyo de alguna naturaleza, lo que el Señor, porque entiendo yo que nuestro Dios es un Dios que tiene un buen sentido del humor, lo que le envía a David, entre comillas, es el ripio. Ahí te va. Cosa espectacular de aquellos que caminan en el designio de Dios, en el propósito divino, de no mirar hacia eso como un desperdicio, sino que ver el potencial que está escondido en esa persona. Porque esta es la historia de todo líder pastoral y ministerial. Que usted sea capaz el día de hoy de con sensibilidad pedirle al Señor poder ver lo que Él está viendo en esa persona que usted ya lo tiene irritado, que nos desesperan, que nos molestan, que en otras palabras, por decirlo en salvadoreño, que ya hasta nos tienen hartos. Y sin embargo, debemos ser también humildes para reconocer que si el Señor los envió es porque Él está viendo algo en esas personas, que ahí sí, mire, es mi responsabilidad trabajar con Dios y el Espíritu Santo para hacer que florezca eso que ellos están viendo. Porque David podría haber dicho, no señores, miren, esto no es así. Él me escogió como rey y necesito el mejor financiero, necesito el mejor mercadólogo, necesito el mejor jurista, necesito el mejor ingeniero civil, el mejor arquitecto, necesito el mejor y lo mejor de lo mejor. Porque guiar una nación no es algo fácil, porque guiar a un pueblo no va a ser sencillo. No nos mintamos. Si no somos nosotros, es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Nosotros no somos los que andamos exigiendo y pidiendo los gustos y diciendo con vos sí, con vos sí. Si el Señor lo envió, si lo hizo cruzar por esa puerta, es porque esta es una cueva donde aquel que es necesitado necesita ese encuentro con Dios, y el Espíritu de Dios se encarga de transformarlo y de llevarlo en regeneración hasta la persona que debe ser. ¿Mi labor cuál es? Que las puertas siempre estén abiertas. Que acá pueda entrar el que necesite entrar. Bendito sea Dios y nos envía a aquella persona de bolsillos profundos, como le escuchábamos en la oración. Está bien. Pero a veces el Señor nos hace rodearnos de los oprimidos, de los endeudados, de los amargados. ¿Pero con qué propósito? Estos hombres que se le unen a David, que están pasando por situaciones complicadas, muchos de ellos lo que vieron en David fue la esperanza de un cambio. Y lo que yo entiendo que día tras día nos hace levantarnos de la cama es la esperanza de saber que Dios sigue en control y que Él puede trabajar para cambiar nuestra situación y tornarla en una situación de victoria. Por eso es que a veces el dicho popular es cierto, que la esperanza es lo último que se pierde. Y lo que nosotros tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, es una esperanza que no nos avergüenza.
Sobre esa esperanza es que se congrega todo este montón de gente alrededor de David. Y entiéndase que en los días de David hablar de un grupo de 400 personas ya era un grupo considerable. Con el tiempo, el relato dice que el grupo comenzó a crecer hasta convertirse en casi 600. Que aunque al principio estos hombres quizás no lucían como guerreros, David los transformó en una fuerza de combate efectiva. No por él, sino porque saturado por el Espíritu de Dios, tomó a lo más vil y menospreciado hasta transformarlos en reyes y sacerdotes. Comenzando por él, porque nadie daba un 5 por él, ni siquiera su propio papá, que lo deja cuidando todo el estiércol con los bueyes y las vacas y los asnos. Pero el Señor sí lo ve. Recondido, dice, ahí en medio de todo ese granero, ahí estaba el que saturado por mi Espíritu de Dios no me iba a llevar la contraria, el que iba a aceptar que lo iba a rodear de los desposeídos, pero que con él y con esos 600 íbamos a lograr que el nombre de Dios fuera reconocido. Entonces, si me va entendiendo cómo fue el progreso de la elección de David hasta instalarse y sentarse como rey en ese trono, creo que esto nos da un perfecto vistazo de lo que Jesús hizo y continúa haciendo en nosotros. Él sigue atrayendo a sí mismo a los que se sienten desanimados, pero los transforma. Bendito sea nuestro Dios, que no le importa la condición en la que nos encuentra, pero sí le importa a Él no dejarnos en ese estado. Te encontró borracho, mujeriego, te encontró chismosa, pero no te dejó así. Ah, dice usted, no, como no, todavía tengo eso, entonces ríndase totalmente. Porque si hay un impedimento para que usted llegue a ser lo que Dios desea que sea, es usted mismo. No es culpa del pastor, no es culpa de la directiva, no es culpa del líder de ministerio, es culpa de aquel que no quiere darse la oportunidad de que el Espíritu de Dios lo sature hasta sacar de él lo espiritual. Pero el que sí se da esa oportunidad, esos son los que usted va observando que el Señor los va llevando de victoria en victoria hasta que el día se vuelve perfecto. Y esa es la promesa que el Señor deposita en el corazón de todos los que estamos acá. Te voy a regalar victorias, pero debes aprender a decirme sí. Fíjese que en el primer libro de Crónicas, para que vea cómo se va llevando ese momento en la transformación de los más desposeídos hasta convertirse en los valientes de David, en el capítulo 12, versículo 18 del libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, dice: entonces Amasai, jefe de los 30, poseído por el Espíritu, paz a ti, le dice David, hijo de Isaí, que la paz esté contigo, paz a ti y a los que te ayudan, porque tu Dios te ha ayudado. David los recibió y les dio puestos como jefes de tropas. O sea que es imposible para mí aceptar y creerle a una persona que se descalifica a sí mismo del servicio a Dios, porque solo lo que se necesita es decirle sí al Señor para que el Señor nos convierta en jefes de tropas. Dios iba a utilizar personas escogidas para respaldar a David y llevar a cabo sus propósitos. Yo creo que casi todos acá podríamos contar experiencias en las cuales Dios ha empleado momentos y episodios para recordarnos que somos elegidos, somos escogidos, somos amados, pero también somos empoderados para vivir recta y sabiamente delante de Él. Quiero concluir recordándole lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento a la iglesia de Galacia: siempre que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Hay muchas cosas que dependen directamente de nuestro Dios. De hecho, que todo depende directamente de nuestro Dios.
Pero también nosotros como congregación jugamos un papel importante en hacer que el cielo y la tierra se unan y que la voluntad del Padre también sea la voluntad que se ejecute acá en la tierra. Y todo comienza con que usted se compromete en su corazón a convertirse en un agente de bien para esta iglesia. Agentes de bienestar. Así como hemos ido explorando la historia de David, desde su unción como rey hasta los desafíos y las victorias que enfrentó en su camino, yo creo que hemos ido aprendiendo valiosas lecciones para nuestra propia experiencia como líderes, líderes en potencia, líderes actuales, líderes veteranos. Ya vimos cómo Dios escogió a David no por su apariencia externa, sino por su corazón. Cómo la unción del Espíritu de Dios fue determinante para que el éxito acompañara a David. Cómo nosotros, al ser creyentes contemporáneos de esta era, también necesitamos la dirección y la fortaleza del Espíritu Santo para poder cumplir efectivamente el llamado de Dios. Vimos también cómo David enfrentó la oposición, pero aprendemos, al igual que David, que el consejo sabio, que el apoyo en oración cuando enfrentamos adversidades es un pilar que nos sostiene, que la confianza la depositamos en nuestro Dios, porque ya sea que nos libre de los daños o no, nuestra fe también se mantiene inquebrantable. Y ese último momento, cuando David comenzó a atraer para sí a los desanimados y con el Espíritu de Dios los transformaron hasta ser seguidores leales. Y Jesús sigue haciendo lo mismo por nosotros en el día de hoy, utilizando a personas para respaldarnos y cumplir sus propósitos. Entonces, en conclusión, yo creo que el viaje de David nos debe inspirar confianza en que Dios ha sido quien eligió divinamente al liderazgo de esta iglesia.